Humor y humor negro. Algunos asumen erróneamente que el humorismo es un género literario. Otros confunden humorismo con buen humor. El humorismo no es un género, sino una actitud presente en todos los géneros. Hoy atravesamos una época en la que el humor es una rara avis. Los humoristas tienen que ser muy precavidos para no ofender a nadie, como si el humor nunca hubiera ofendido. Y como es tan riesgoso, han tenido que cambiar de registro. Hay graciosos, sí, que promueven risas, pero eso no es humorismo. Hoy nos interesa una rama del humor, una rama específica llamada humor negro. Hoy tenemos una oleada de humor negro ante la balaustrada. ¿Le damos toda potencia a las máquinas? Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Productor general, Juan Carlos Moyano. Productora artística, Selva Justus. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. Y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Leemos el editorial del suplemento número 1, especial humor negro, de la revista Satiricón de febrero de 1974. El humor negro es una compadrada que disimula el terror al gran secreto, a los mensajeros de una justicia incomprensible. Quienes lo ejercen se tutean con lo espantoso, dan palmadas confianzudas a lo desconocido y fingen aplomo ante aquello que los aterroriza. Un sórdido caso policial más o menos reciente nos servirá para apreciar la extraña cualidad que emana del humor negro, que permite asumir motivaciones y propósitos a los actores que intervienen en un proceso judicial o legislativo, pero también en la propia y misma vida. A primera vista es un caso aberrante, pero el humor negro nos ensanchará el ojo para observar lo aberrante en aquello que usualmente normalizamos. Se trata de un caso recogido por Alfred Jarry en el relato Homenajes Póstumos, publicado originalmente en el volumen Speculations y traducido a nuestro idioma por Ernesto Goere para la antología Costumbres de los Ahogados, publicada por el Centro Editor de América Latina en 1973. Nos lo explica con lujo de detalle Monsieur Nathan Solans. Una monstruosa ilegalidad está a punto de ser cometida. La condena del señor Ardison o su internación en un asilo de alienados. Nos preguntamos a qué móviles más fuertes que la ley obedecen los magistrados que así la quiebran.
Parece urgente señalar que los legisladores, en su sabiduría, se han cuidado mucho de desaprobar la violación de los cadáveres. Ningún artículo del Código Penal lo prevé, lo cual equivale, según el espíritu del Código, a fomentarlo. La mayoría de los ciudadanos solo acostumbra a practicar esa violación de cadáver de manera superficial, aunque ostentatoria. En cada ocasión que se le presenta tener a su disposición un cadáver, ¿no? Mujer, esposo, madre o hijo, se hacen un deber de depositar, según la fórmula consagrada, un último beso sobre la frente helada del muerto. Pero es deplorable que muy pocos hayan tenido la valentía de llevar más lejos sus homenajes póstumos, que son tan legítimos, sobre todo en caso de pérdida, por ejemplo, de un esposo o una esposa. Como quiera que sea, conscientes de la afrenta hecha a los muertos, los sobrevivientes se esfuerzan por paliarlo con presentes florales y coronas adornadas con declamaciones de afecto que no tienen consecuencia. No es asombroso que el señor Ardison, en el curso de su carrera de sepulturero, se rebelase contra esas inscripciones falaces y se decidiera a dar el ejemplo que todo hombre cabal hubiera debido dar, para ofrecer prueba de su amor por la humanidad muerta con expresiones más insoslayables. La costumbre de fornicar con los muertos ha sido siempre considerada como el más alto grado de santidad y de moral, sin recordar la usanza de ciertos pueblos que entierran viva a la esposa al lado del cónyuge muerto. Observemos un vestigio de ello, en la costumbre que impone que una persona que queda viuda no se vuelva a casar hasta que transcurriera cierto tiempo. Los papas han sido siempre muy partidarios de esta unión póstuma, inclusive sin fijarle límites, tal como lo han expresado por su hostilidad permanente hacia el divorcio, gracias al cual los esposos eludirían el deber conyugal tanto en este como en el otro mundo. Ha dicho en su defensa el señor Ardison: yo no podía tener jóvenes vivas y por ello me vi obligado a procurarlas muertas. En este caso, lo que el señor Ardison está significando es que ha preferido la violación de los muertos, autorizada por la ley, a la de los vivos, explícitamente prohibida. Pero el señor Ardison gustaba llevarse a su casa la cabeza cortada de las jóvenes, como lo ha dicho admirablemente cierto cronista, para su postre de amor. Era necesario que la joven estuviera ya muerta, pues si no, él hubiera debido echar a perder sus dulces efusiones con un acto de violencia. En todo parece que el señor Ardison ha tratado de complacer al juez, pero ¿qué busca el juez? Sus exigencias son muy vagas e incoherentes, tanto como para transformar el espíritu de cualquier hombre honesto, como el señor Ardison, logrando la pérdida de la cordura y la internación de este virtuoso ciudadano. Hoy, en Selecciones de Cineficción Radio, El humor negro. Voz invitada, Natán Solans.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Leemos en el volumen antológico El humor negro, número 4 de la colección Breviarios de Información Literaria, publicado en 1967 por Editorial Brújula. En la nota introductoria, el antólogo Eduardo Stillman nos dice: el acto humorístico es la expresión de una contradicción entre su sujeto y una fuerza superior. Es una situación similar a la planteada en los conflictos trágico y cómico. Lo que varía es la respuesta. Mientras en la tragedia y en la comedia el hombre sucumbe ante la contradicción y responde con el llanto o con la risa, el actor del conflicto humorístico asume el control intelectual del poder que lo domina, intenta comprenderlo, ubicarlo en un plano racional y otorgarle un sentido. La respuesta a la situación humorística no es la risa ni el llanto, sino la sonrisa, un modo lúcido, comprensivo, de ahogar aquellas explosiones, aunque a veces ni siquiera eso. Solo la sensación incómoda, inevitable, lacerante, de saber que algo está fallando. Algunas de estas fallas pueden ser la muerte, el absurdo de la vida, el inmenso vacío del universo. Otras provienen del hombre mismo: la crueldad, la estupidez, la hipocresía, el mundo asfixiante de las convenciones. Todo ello es fábrica permanente del humorismo y de la lucidez que los denuncia. En la década del 70, la revista argentina Satiricón exploró todas las facetas y colores posibles del humor, al punto de ser prohibida su publicación por irritar en sus páginas a las instituciones sacrosantas que sostenían la sociedad. En la década del 80, la revista argentina Humor Registrado tomó la posta de Satiricón y ametralló con munición gruesa todos los estamentos posibles. Una buena prueba de su caudal es que, leídas hoy en día, estas publicaciones y otras más antiguas siguen manifestando su carácter corrosivo, pues son capaces de enardecer e irritar a las así llamadas nuevas sensibilidades. Es curioso que hoy en día, en pleno siglo XXI y con décadas de democracia ininterrumpidas, mientras aquellas instituciones de censura han sido desarticuladas y ya no existen más, tampoco hay publicaciones humorísticas capaces de igualar o acercarse al caudal de subversión de aquellas. Nos dice Stillman: el mérito mayor de la actitud humorística está encerrado en su espléndido poder subversivo, que es el de la inteligencia en libertad buscando lúcida, desesperadamente sus fines. Una subversión de la que puede surgir inopinadamente la sensatez que el hombre necesita para salvarse.
Pero vamos por partes. ¿Eran justificadas aquellas publicaciones? Las instituciones y personas, funcionarios o artistas que eran objeto de su humor, ¿eran merecedores de sus dardos? No se puede efectuar ninguna afirmación tajante al respecto, pero sí observar un hecho. En aquella época existían instituciones y personas capaces de ejercer censura, prohibición o persecución. Y agreguemos un detalle, pequeño pero no menor. Hemos convivido con la censura durante tantas décadas que ahora que no hay censura, la censura la tenemos incorporada a nuestro ADN y es muy difícil no ejercerla de manera natural, contra nuestros adversarios y antagonistas, contra el que piensa diferente o bien contra nosotros mismos. Uno de los factores más atractivos y estimulantes de la actual época que nos toca transitar es que detrás de todos los adelantos en tecnología, comunicación, libertades, derechos e igualdad, también han avanzado la estupidez, la crueldad, el ventajismo y la manipulación, que siguen echando a perder espíritus. Pero eso no es lo atractivo y estimulante, precisamente, sino que, al haber vivido parte de nuestras vidas en el siglo pasado, no nos hace falta desmantelar ninguno de los mecanismos de defensa que hemos desarrollado para lidiar y vencer tales dificultades. El humor es el mecanismo ideal. Sin la muerte, sin la estupidez, sin la crueldad, sin los censores, sin los verdugos, no haría falta el humorismo, y tampoco podríamos concebirlo. El Marqués de Sade ha hecho uno de los grandes aportes al humor negro, gracias a estar enajenado y recluido en un asilo, lo que le permitió zafar del riesgo de verse guillotinado. Por eso le damos la palabra con un pasaje de La filosofía en el tocador, que bien vale la pena conocer. El asesinato es, desgraciadamente, una de las más poderosas fuerzas de la política. ¿No es a fuerza de asesinatos que Roma se hizo dueña del mundo? ¿No es a fuerza de asesinatos que Francia es libre hoy? Es inútil advertir que hablamos de las muertes ocasionadas por la guerra y no de las atrocidades cometidas por los facciosos y los anarquistas. Estas merecen la execración pública. Las guerras, único fruto de esta bárbara política, son otra cosa que los medios de que ella se nutre, con los que se fortifica y se sostiene. ¿Qué es la guerra sino la ciencia de la destrucción? Extraña ceguera del hombre, que enseña públicamente el arte de matar, recompensa al que lo practica mejor y castiga al que por alguna razón particular es abatido por el enemigo. Es hora de corregir tan bárbaros errores. Una nación que comienza a gobernarse como república se sostiene solo con sus virtudes, porque para llegar a más hace falta siempre empezar con menos. Pero una nación ya vieja y corrompida que sacude violentamente el yugo de su gobierno monárquico para adoptar uno republicano, solo puede mantenerse mediante el crimen, porque ya vive en él, y si intenta pasar del crimen a la virtud, de un estado violento a uno pacífico, caerá en una inercia que pronto la conducirá a la ruina. No
No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Che, Julio, ¿estás por ahí? Claro, ¿por dónde voy a estar? Estoy esperando cerca. Escuchame una cosa, ¿te diste cuenta de algo? ¿Qué ahora? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó ahora? Verá que se me escapó un pollo de la cocina. Ando con no sé dónde se me metió. ¿Un pollo se escapó? ¿Un pollo? ¿No sabes lo que es un pollo? ¿Pero cómo se te va a escapar un pollo? ¿Qué trae? ¿Pollos vivos? ¿Y si se me escapó, qué va a estar muerto? Bueno, escuchame una cosa. ¿Viste el color que tiene el agua? Transparente, cristalina. No, el agua de la canilla, no, el agua, el coso, afuera, mirá por las escotillas. A ver. Oh. ¿Sabes qué debe ser? Un calamar. Un calamaretis. Debe ser un calamaretis gigante. ¿Viste que hay por acá? ¿De dónde sacaste? Parece que andamos en vino. ¿Cómo andas en vino? ¿Estás loco vos? Debemos andar en vino, debe haber tirado vino por la torpedera, el falluto, es seguro. No, ¿cómo va a ser vino? Es un calamaretis gigante, acordate. Bueno, te dejo que tengo que echar el pollo. Bueno, dale, traté de agarrarlo, que a ver si se mete en algún lío y nos traba la cosa del reactor nuclear. ¿Sabes? Si se llega a meter el reactor nuclear, puede transformarse en cualquier cosa, en un monstruo. Antes hablábamos de las costumbres de la actual generación de no reírse salvo de las limitaciones del otro y de no acatar censura, pero sí estar a favor si la expresión censurada es la del antagonista. Sí, ya sé, son costumbres, pequeños vicios de los que es muy difícil despojarse de una generación a otra. Todos tienen costumbres arraigadas. Al principio de la velada, por ejemplo, hablábamos de las costumbres de ciertos sepultureros y también de sociedades antiguas. Ahora vamos a despedirnos con otras costumbres, con Costumbres de los ahogados, de Alfred Jarry, en la voz del camarada Chucho. Hemos tenido ocasión de entablar relaciones bastante íntimas con estos interesantes borrachos perdidos del acuatismo. Según nuestras observaciones, un ahogado no es un hombre fallecido por submersión, sino que es un ser aparte de hábitos especiales. Es notable que se conserven mejor en el agua que expuestos al aire. Sus costumbres son extrañas y aunque ellos gustan desempeñarse en el mismo elemento que los peces, son diametralmente opuestas a la de estos, si se nos permite la expresión. En efecto, mientras los peces navegan remontando la corriente, es decir, en el sentido que exige más de sus energías, las víctimas de la funesta pasión del acuatismo se abandonan en perezosa indolencia a las corrientes del agua, como si hubieran perdido toda energía.
Su actividad solo se manifiesta por medio de movimientos de cabeza, reverencias, zalemas, medias vueltas y otros gestos corteses que dirigen con afecto a los hombres terrestres. En nuestra opinión, estas demostraciones no tienen ningún alcance sociológico. Solo hay que ver en ellas las convulsiones inconscientes de un borracho o el juego de un animal. El ahogado señala su presencia como la anguila por la aparición de burbujas en la superficie del agua. Se los captura con arpones, lo mismo que a las anguilas. El uso de garlitos o líneas de fondo resulta a este efecto menos provechoso. En cuanto a las burbujas, se pueden confundir con la gesticulación desconsiderada de un simple ser humano que solo se halla en el estado de ahogado provisorio. En este caso, el ser humano es en todo comparable, como dijimos, a un borracho perdido. La filantropía y la prudencia exigen distinguir dos fases en su salvamento. 1. La exhortación a la calma. 2. El salvamento propiamente dicho. La primera operación, imprescindible, se efectúa muy bien por medio de un arma de fuego, pero hay que estar familiarizado con las leyes de la refracción. En la mayoría de los casos, basta con un golpe de remo. Solo queda, segunda fase, capturar al objeto por el mismo método que a un ahogado ordinario. Es raro que los ahogados se desplacen formando bancos a la manera de los peces. De ello se puede inferir que sus ciencias sociales son aún embrionarias, a menos que se juzgue más simple suponer que su combatividad y valor guerrero sea inferior al de los peces. Es por ello que estos se comen a aquellos. Estamos en condición de probar que hay un solo punto en común entre los ahogados y los demás animales acuáticos. Desoban como los peces, aunque sus órganos reproductores, para el observador superficial, parezcan conformados como los de un ser humano. Desoban a pesar de esta grave objeción. Ninguna ordenanza de la prefectura protege su reproducción por la veda momentánea de su pesca. Tradicionalmente un ahogado se consigue por 25 francos en el mercado, constituyendo una fructífera y honesta fuente de recursos para la población ribereña. Sería pues de interés del Estado fomentar su reproducción. De lo contrario, a falta de esa medida, sería grave la tentación para el ciudadano ribereño y pobre de fabricar ahogados artificialmente a través del maquillaje por vía húmeda de otros ciudadanos vivos. El ahogado macho, en la estación del desove, que dura casi todo el año, se pasea descendiendo, como de costumbre, la corriente, la cabeza hacia adelante, la cintura levantada, las manos, los órganos de desove y los pies meneándose sobre el agua. Su hembra también desciende la corriente, con la cabeza y las piernas volcadas hacia atrás, y el vientre al aire. Así es la vida. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora. Tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería.
será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes. ¡Y Julio! ¿Agarraste el pollo? Sí, lo pude agarrar. Le tuve que hacer una emboscada, agarré un balde, un palito y una soga. Me tuvo 45 minutos esperándolo despacito. Pero lo agarré, ya lo tengo en la cacerola. Ah, bueno, ya pude averiguar dónde andamos. Es el Indo-Pacífico esto. ¿El qué? El Indo-Pacífico, por eso es así medio violetón. Ah, ¿y eso queda muy lejos de Plaza Miserere? ¿Qué me está cargando? Queda la loma al diablo, el Indo-Pacífico. No, el chino sabe dónde estamos. Ten cuidado con el chino, llévate bien con el chino. Yo soy la autoridad acá, querido. Yo me llevo bien o mal si me da la gana.